etcétera, etcétera. Entonces, esa comparación no viene al caso, es estúpida. Por la antipatía, por ser, no podemos reconocer al adversario, si así queremos llamar a Chile. Chile obviamente tiene, pues, digamos, un porcentaje cultural superior al nuestro. Basta señalar que tiene 2 premios Nobel de literatura, nosotros no tenemos. Basta con decir su selección de fútbol ha clasificado al mundial y nosotros no hemos llegado, hemos quedado en el último lugar. Entonces, ¿de qué cero podemos hablar? ¿Se dan cuenta? No hay comparación. Lo que ocurre es que el problema es otro, el modelo. ¿Cómo puede ser posible, compañeras y compañeros? Entiéndame esto y siempre recuerdo. Nosotros le vendemos petróleo, es decir, el crudo, a Chile y le compramos gasolina a Chile. Y esos gringos que ustedes ven como gringos, ¿qué cosas son? Son chilenos. Y se dan el lujo de vender gasolina en nuestro país sin tener petróleo. Ese es el problema. Hace 40 años, Corea del Sur era un país más pobre que nosotros. ¿Por qué cosa es Corea del Sur? Es un país rico, es un país industrializado. ¿Cómo lo hizo? ¿Se produjo, digamos, el milagro? No, porque en el mundo no hay milagro. ¿Qué pasa? Tuvieron gobernantes, patriotas, que pensaron en su país. ¿Qué hicieron? Eligieron a una élite, gente capaz, gente, cerebro, vamos a decir así, una clase dirigente. Los mandaron para Europa, para que vean cómo se hacen los automóviles, cómo está elevada la tecnología, etcétera, cómo se hacen los submarinos. Pero que no se quede ahí, sino que regrese. Invirtió ese país fuertemente en educación, innovación, tecnología, cultura, etc. Alimentó muy bien y adecuadamente a su pueblo. No es como nosotros que tenemos una niñez de 40% de desnutrición, teniendo un océano Pacífico rico. ¿Cómo se explica esas contradicciones? Ese es el problema. Por eso nosotros sí somos la propuesta, que nuestro país no puede quedarse como un país primario exportador de materias primas. Nosotros tenemos que plantear un país diferente, un país industrializado, obviamente teniendo como centro la agricultura, porque somos un país eminentemente agrícola. Y la agricultura es la que da más trabajo aquí en el Perú a la población. Y si que tenemos gas, tenemos recursos hídricos, lejos de llevarlo, por ejemplo, a México, a Chile, convertirlo pues en petroquímica, crear esa industria y no vender nuestra materia prima como sencillamente materia prima, sino como un valor agregado. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la burguesía obviamente subestima y pretende ignorar al sindicalismo resistencia, que no existe, es puro cuento. ¿Para qué organizarse? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, las organizaciones sindicales si solo podemos funcionar mejor? Entonces la burguesía, sus ideólogos y representantes políticos se han empeñado desde siempre en castrar o eliminar el concepto de clase y de lucha de clases. Esto es sumamente importante. Mientras nosotros estamos en un franco retroceso de lo que significa, como ya lo dijo en su momento también el compañero Ramírez, ¿no? De su porcentaje, por ejemplo, de sindicalización, que tiene otros efectos, otras consecuencias mayores, ¿no? ¿Por qué ocurren todas esas cosas? Porque sencillamente hay un avance de los adversarios. Ellos no se duermen. Todos los empresarios, aquí en Arequipa se realizó ya el CAD, todos los años se reúnen. A nivel del mundo, en un lugar que no recuerdo en estos momentos, pero es en Suiza, se reúnen todos los años. ¿Para qué? Para trazar una estrategia, para diseñar de qué manera van a gobernar el mundo, de qué manera van a seguir explotando más a los trabajadores. Ese es el problema.
Y nos han hecho creer, a quienes creemos y hablamos científicamente de lucha de clases sociales, de ciencia, de que esos son conceptos trasnochados, son cosas del pasado. Eso es mentira. Justamente porque existe lucha de clases, aquí hay trabajadores que ganan a veces 300 soles, como hay trabajadores que te pueden ganar 10.000 a 15.000 soles. Y esa es una cúpula que está ligada al poder, pero tiene todas las prerrogativas. Ahora bien, perfil del sindicalismo clasista peruano, es decir, ¿cómo estamos nosotros en esto? El movimiento sindical. ¿Qué ocurre? Hay una escasa o nula comprensión de la lucha de clases y de la ciencia. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué cosa es la lucha de clases? Es la lucha entre las clases sociales. En todo país dividido en clases sociales, donde exista, por ejemplo, obviamente, la propiedad privada, hay dos clases. Aquella que tiene, vamos a decir, la propiedad privada, y aquella que no tiene nada. Entonces, los intereses de estas clases sociales son diametralmente opuestos. No puede haber intereses comunes. Me explico mejor. El dueño de una fábrica tiene su interés, tiene su objetivo, y el trabajador de esa fábrica tiene también sus propios intereses, tiene sus propios objetivos. Es como el agua y el aceite. Por mucho que se agiten, no se van a juntar, no se van a mezclar. Y en la confrontación y el enfrentamiento entre ellos, a eso se llama lucha de clases. Y la lucha de clases no nace del cerebro de las personas, nace de la realidad, de la forma de cómo observamos y vemos los acontecimientos económicos, sociales, educativos, laborales, que día a día ocurren en el mundo entero. Ya les dije, ¿cómo puede ser posible que en un país como el nuestro, que vamos a querer ser el primer país del mundo, ¿no?, se permita una huelga de docentes universitarios que ya por 3 meses? ¿Y cuál es la razón? Ellos ya conquistaron una ley. Lo que están luchando es que se le homologue por esa ley, que se les pague un derecho, que según la ley universitaria debe ser similar a la del magistrado. Ya conquistaron ellos, pero a Carranza y a Alan García no le interesa eso, probablemente no le convenga, deben tener intereses obviamente de clase ahí y no permiten esta solución. ¿Y a eso cómo se llama? Se llama lucha de clases. Ahora, la ciencia, también estamos abandonados de la ciencia. No conocemos, por ejemplo, qué cosa es la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a los trabajadores ya no leemos. Y la ciencia es esto. La ciencia es una potente arma de 2 filos, que según en qué manos se encuentre, puede llevar la felicidad y el bienestar a las personas o acarrearles la ruina. Eso es la ciencia. Nadie puede estar opuesto a la ciencia, al avance de la tecnología. Nadie. Por eso el hombre ya puso su pie en la luna. Para nosotros los seres humanos nada es imposible. Ahora, un matrimonio puede programar el sexo, vamos a decir así, de su futuro hijo o hija. Antes no se podía hacer eso. Era imposible. El hombre y la mujer no tenían conocimiento del genoma humano. Ahora ya la ciencia ha avanzado y hay esa posibilidad de hacerlo. Entonces no lo vamos a extender en este terreno, pero yo creo que es comprensible. Aquí lo que se está diciendo es que efectivamente la ciencia es importante, pero es un arma de doble filo. Depende en manos de quien esté para hacer el bien, la felicidad, el bienestar o llevarnos a la muerte. ¿Usted qué cree? La ciencia en manos de este modelo y de este sistema, ¿a dónde nos está llevando? A la ruina. Por eso lo del místico.
Por eso de este intenso sol, que hoy ya no es igual a lo de 20 o 50 años atrás. Nadie se puede someter a ese sol.